Ahora les voy a compartir el capítulo número 1 del libro de Juan, de la carta de Juan, y dice así en el capítulo número 1, la palabra de vida, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto en nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque a la vida fue manifestada y le hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual hasta con el Padre se nos manifestó. Porque hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para vuestro gozo sea cumplido. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpió de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El libro segundo el capítulo número 2 de la carta de Juan. Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, no dice carta, pero pues carta porque es pequeña, pero es el libro segunda de Juan. El capítulo número 2. Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es propicio por nosotros. Él es propicio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo no conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso. La verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, y en esta verdaderamente el amor de Dios, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El nuevo mandamiento. Hermanos, no os escribo mandamientos nuevos, sino el mandamiento antiguo que sabéis tenidos desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano no está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos.
Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis el que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis venido al maligno. Os escribo a vos, habéis vencido al maligno. Escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque oís fuertes a la palabra, porque sois fuertes en la palabra de Dios. Permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, sino las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El anticristo, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que sea manifiesta lo que todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoréis la verdad, sino por lo que conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Quien es el quien es el que me mentiró, sino que es el mentiroso, sino el que niega a Jesús, el Cristo. Está escrito: el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, que Él nos hizo la vida eterna, que Él nos hizo la vida eterna. Os escribo esto sobre lo que os engañan, pero la unión que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanece en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que su venida no nos alejemos de Él avergonzados, sino sabios que Él es justo. Sabed también que todo lo que hace justicia es conocido de Él. Capítulo número 3 del libro de Primera de Juan. Capítulo número 3. Mirad, hijitos de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sabéis que Él apareció para
quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en el pecado, todo aquel que peca no ha visto ni ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como el justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios a los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos al hermano. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún hombre tiene vida eterna, permanece en él, y en esto, hermanos, hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón nos reprende, con confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos recibiremos en Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este es mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado, como nos lo ha amado, como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Capítulo número 4 del libro de Juan, primero de Juan. Amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual a vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye, y nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios oye lo que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido
no ha nacido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amar unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, y en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Esto se ha perfeccionado en el amor. Se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva así consigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Si nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Capítulo número 5 del libro de Primera de Juan. La fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua, sangre y el Espíritu, y es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio de la tierra, y el espíritu del agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Y si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna es su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El conocimiento de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la confianza que tenemos en el que si
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios al guardar el mandamiento no le toca. Sabemos que no somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado a entender, nos ha dado entendimiento. Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y ahora les voy a leer el capítulo número 2 del libro de Juan, y trae un solo capítulo. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quien yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Permaneced en la doctrina de Cristo. Mucho me regocijo porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora te ruego, Señor, no como escribiéndote en un nuevo mandamiento. Te ruego, Señora, no como escribiéndote en un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y el Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido y participa en sus malas obras. Espero ir a vosotros. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros a hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana elegida te saluda. Amén. Los hijos de tu hermana elegida te saludan. Amén. Capítulo número 3 del libro de Juan.
y capítulo número 1. El número 3 del libro de Juan, capítulo número 1. El anciano Agayo, el amado, a quien amó en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, como andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, al oír que mis ojos andan en la verdad. Elogio de la hospitalidad de Gayo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio de los hermanos, especialmente a los conocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encomendarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. La oposición de Diótrefes. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por estas causas, si yo fuere, recogeré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. No contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Buen testimonio acerca del Demetrio. Buen testimonio acerca de Demetrio. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. También nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Nuestro testimonio es verdadero. Salutaciones finales. Yo tenía muchas cosas que escribiros, pero no quiero escribiros con tinta y pluma, porque espero ver en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, y los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno en particular. Y pues hasta aquí terminé los 3 libros del libro de Juan. Nos vemos en el próximo video.